Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por lo tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Gloria a Dios por sus palabras. Le damos paso a nuestro pastor. Para la exposición de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por su presencia, gracias porque podemos adorarlo a través de los cantos y disfrutar de su presencia, disfrutar de su abrazo, disfrutar de Él, pero también darle toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza, porque solamente Él es digno de recibirla. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Él es digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración de cada uno de nosotros. Hoy estamos en el primer domingo de Cuaresma y le puse como título a esta predicación La Cuaresma de Jesús. Y abajo como un subtítulo, La Cuaresma del Creyente. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso del 9 al 15. Dice la palabra del Señor: sucedió en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea, y habiendo sido bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente al salir del agua vio que los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Luego el Espíritu lo llevó al desierto y permaneció allí en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por Satanás, y estaba entre las bestias, y los ángeles le ministraban. Después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea proclamaba el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vamos a poner en las manos de Dios el tiempo de la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor, y parte el alma y el espíritu, Señor. Gracias porque tu palabra es un alimento espiritual. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que producirá para lo que la envías en este día, Señor. Que así sea y que tu nombre sea glorificado, en que cada uno de mis hermanos abra su corazón y reciba tu palabra y la ponga por obra en su vida, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza. Amén y amén. El tiempo de Cuaresma es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico. Si Adviento, que acabamos de pasar, si Adviento es un tiempo de espera, el tiempo de Cuaresma es de reflexión y acompañamiento. El modelo está tomado de los 40 días de Jesús en el desierto, tiempo modelado a su vez sobre los 40 años de marcha del pueblo de Israel por el desierto. La tipología indicada tiene que ver en ambos casos con el paso del Jordán y el bautismo de Jesús en el Jordán. Y estos dos sucesos son de alguna manera preparatorios. El pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán para tener una nueva vida, un nuevo comienzo,
una tierra propia que Dios le había heredado, y en el caso de Jesús inicia el establecimiento de la iglesia de Dios a través de Jesús, la inauguración de la iglesia. El episodio que tenemos conectado al de las tentaciones en el desierto en la tradición sinóptica es el del bautismo. Dice Marcos 1, 12 y 13, luego el Espíritu lo llevó al desierto. Dice el 9, en aquellos días sucedió que Jesús vino de Nazaret a Galilea y habiendo sido bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos fueron abiertos. Este es un suceso continuo o contiguo. Jesús es bautizado, Jesús es lleno del Espíritu Santo, y luego Dios el Padre certifica quién es Jesús, qué persona es, que es su Hijo amado, que le agrada, que le obedece, pero luego es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Los 4 evangelios conectan este acontecimiento acerca del bautismo de Jesús y lo que sucedió ahí con la teofanía celestial, consistente en el descenso del Espíritu sobre Jesús y en una proclamación sobre su filiación divina. Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es lo que Dios testifica desde los cielos. La voz viene del cielo, el cielo que es rasgado. Marcos es el único en usar esta imagen, la palabra rasgado, y que probablemente fue inspirada en Isaías 63, 19, donde la comunidad sufriente expresa al Señor el deseo de que ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Y en esa misma oración se reclama a Dios con estas palabras de recuerdo del pasado: ¿dónde está el que los hizo subir del mar a los pastores de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? Pues todo esto se cumple de una manera nueva en Jesús. Los cielos fueron abiertos, fueron rasgados, y entonces descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y fíjense que descendió el Espíritu Santo para permanecer aquí. Esto sucede inmediatamente después del bautismo. Jesús, lleno con el Espíritu Santo, ahora, como hombre, por supuesto, es capaz de resistir las tentaciones de Satanás durante sus 40 días en el desierto. La cuaresma de Jesús, 40 días pasó en el desierto, 40 días que significaron para Jesús prueba, tentación, ataque, pero algo bien especial o algo que le ayudó a pasar esta cuaresma de él, estos 40 días, es que él había sido lleno del Espíritu Santo, ¿no? Quiero que tengas en mente la llenura del Espíritu Santo en tu vida, en la vida de Jesús, porque eso fue lo que le dio la victoria a él como hombre, como ser humano. Por eso fue necesario que él fuera lleno del Espíritu Santo para poder desarrollar su ministerio que tenía aquí en la tierra. Marcos 1:12, luego el Espíritu lo llevó al desierto. Y permaneció ahí en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por Satanás. Fíjense bien, el Espíritu Santo lo llevó. Hay otra versión que dice que el Espíritu Santo lo arrojó al desierto.
pensando en la simbología que se usa para hablar del Espíritu Santo, un viento recio, como el torbellino que subió a Elías, que se llevó a Elías de esta tierra. Entonces, hablando del viento, hablando del soplar, hay una versión que dice que Jesús fue arrojado al desierto por el Espíritu para ser puesto a prueba por Satanás. ¿Qué hacía Jesús en el desierto durante 40 días? Mateo dice que ayunaba, Lucas dice que no comió nada en esos días y al final tuvo hambre. Era tentado por Satanás, estaba entre animales, dice Marcos, y los ángeles le servían. Vamos a dejar a Jesús un momento y vamos a la cuaresma del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también tuvo una cuaresma que duró 40 años, no duró 40 días como Jesús, duró 40 años en el desierto, que el desierto puede simbolizar donde no hay nada, pero también se puede interpretar donde lo hay todo, donde está la presencia de Dios. Fíjense bien, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Israel fue llevado por Dios al desierto. Claro que Israel, por su incredulidad, fue llevado al desierto para ser probado también. Pero algo bien interesante en el pueblo de Israel es que no le faltó nada. Durante los 40 años, dice la palabra de Dios, que no se le gastaron sus vestiduras ni sus zapatos. ¡Qué maravilla! Los zapatos y los tenis de este tiempo se gastan en unos meses, la ropa se gasta también en unos meses, pero en aquel tiempo, como Dios les estaba protegiendo y iba la presencia de Dios con ellos, Dios preservó el calzado y el vestido y les dio alimento, los sostuvo completamente, y de noche iba una columna de fuego como una calefacción, y de día iba una nube para cubrirles del calor del sol. Entonces estaban totalmente cubiertos por la presencia de Dios. Pero fíjense la diferencia en esta cuaresma del pueblo de Israel, es que en medio de cada aflicción, en el viaje de 40 años, tentaban a Dios. Cada vez que tenían una necesidad, se les olvidaba que Dios les había suplido. Imagínense el primer año, donde Dios les dio comida, donde no vieron que sus ropas y sus calzados se gastaron, donde no vieron ninguna necesidad. Para el segundo año tendrían que confiar más en Dios, para el tercero más, para el cuarto y más, tenían que confiar cada vez más. Mas sin embargo, cada vez confiaban menos. Cada vez que sucedía algo en sus vidas, ellos tentaban a Dios, ellos renegaban de Dios, ellos le reclamaban a Moisés, y luego Moisés iba con Dios, y entonces Dios se molestaba, porque tantas buenas cosas había hecho Dios con el pueblo de Israel, como para que tuvieran ese comportamiento, como para que se estuvieran quejando, como para que no pudieran pasar esa cuaresma con dignidad, con fe, con confianza, con convicción en Dios, sabiendo que Dios tenía control de sus vidas, que inclusive tenía el control del clima, del ambiente que los rodeaba. Entonces el pueblo de Israel, por ejemplo, ahí en Éxodo 15:25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Les dio estatutos y ordenanzas, ahí les dio sus mandamientos Dios, para que obedecieran, y ahí fueron probados. Dice también Éxodo 17:27, entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Y el versículo 7 dice: y puso a aquel lugar
el nombre de Masa y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Dudaban. Fíjense bien, qué tremendo. Dios nos protegió durante 40 años, aún el clima, todo. Y aún dudaban de si estaba Dios con ellos o no. Y veían milagro tras milagro tras milagro en el desierto donde no hay nada. Dios les suplió todo. Números 14:22 dice Dios: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Dios estaba contando las veces en que el pueblo de Israel le tentaba. Dice: y no han oído mi voz. Números 14:22, siga, lea más adelante, dice: ninguno de ustedes entrará en la tierra que les prometí a vuestros padres. Ninguno de ustedes va a entrar. Dios se molestó, y claro que Dios es justo y tenía toda la razón, porque no era para que el pueblo de Israel estuviera dudando de su fidelidad. Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Israel pasó su cuaresma tentando al Señor, desobedeciendo, y la pasó en derrota. Volvamos al relato de Jesús, pero ahora en el Evangelio según San Mateo, donde Mateo y Lucas son los que desarrollan más el asunto de la tentación de Jesús. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. Y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Jesús tuvo hambre, y entonces viene el enemigo y le tienta. Viene el enemigo a aprovechar esa necesidad que Jesús tenía, que no era mala. Por supuesto que su cuerpo fisiológico tenía la necesidad de comer. Después de esos 40 días él tenía hambre, pero el enemigo iba a tergiversar esa necesidad buena y saludable de comer. Lo iba a querer obligar a hacer algo que no debería de hacer para comer. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Juan 2:16 dice el apóstol Juan: porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo mismo. Los deseos de la carne, que es la primera tentación por la que Jesús pasó en ese momento, es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, tenemos necesidad de comer, hay muchas necesidades fisiológicas, de tomar agua, hay necesidad también de satisfacción sexual, por supuesto. Claro que todo es en su tiempo, que son lícitas dentro de sus límites. El diablo puede usar estas cosas lícitas o buenas o permitidas para volverlas ilícitas. El enemigo puede usar estos deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas, como la glotonería, como la fornicación. Los israelitas sucumbieron a este tipo de tentación cuando dice la palabra en Éxodo 32:6: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se excedieron y eso los llevó a cometer pecado.
El diablo también trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne, cuando le propone que convierta las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Pero qué le dijo el Señor? Pero él respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene la tentación de los deseos de los ojos, que es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa, que es inherentemente buena, como el deseo de comprar una casa, un auto, o puede ser mala también, como el deseo de la mujer del prójimo, para generar codicia. Vemos ejemplos, ahí en Génesis 3:6, en el caso de Eva, cuando vio el fruto que le había sido prohibido y vio que era codiciable, que era bueno para comer, entonces sucumbió a comer, pero algo que le estaba prohibido. Acán también, por ahí en Josué 7:21, también tomó algo que era prohibido de parte de Dios. Codiciaron lo prohibido y entonces cedieron a la tentación. Codiciar lo prohibido siempre lo va a llevar a uno a ceder a la tentación. El diablo también trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos, cuando le mostró, dice la palabra de Dios, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto. Y esas tentaciones, hermanos, quiero que vayas pensando en tu vida. ¿Cómo han llegado? ¿Cómo están? ¿O cómo pasaron? Porque nosotros también estamos viviendo nuestra propia cuaresma. La cuaresma de Jesús duró 40 días. La de Israel duró 40 años. ¿Cuánto está durando tu cuaresma? Tu vida en Cristo en esta tierra. ¿Cuál está siendo tu reacción, tu comportamiento, tu vida? ¿Estás haciendo lo que Jesús o estás haciendo lo que el pueblo de Israel? La tentación número 3, la vanagloria de la vida, es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal, lo que logra la persona, la popularidad, el éxito que tiene. Y de esa manera genera una actitud anárquica, autosuficiente. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual en la vida de esa persona, en la vida de ese creyente. Los israelitas cayeron en este tipo de tentación, dice en Nehemías 9:16, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. ¿Qué dijeron los israelitas? No necesitamos a Dios, nosotros podemos solos. Entonces cayeron en la vanagloria de la vida. Entonces pensaron que ellos podían salir adelante solos, que ellos podían lograr, pero no es posible sin Dios. No podemos caminar hacia adelante. Y el que crea que está caminando hacia adelante sin Dios se está engañando a sí mismo, que está caminando
hacia atrás, porque está viendo alucinaciones delante de él, pero nada es real. El diablo también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida, cuando le dijo, o cuando lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios. Tírate, dice la palabra de Dios, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no provocarás al Señor tu Dios. No provocarás al Señor tu Dios. Entonces aquí están, hermanos. Jesús pasó esta cuaresma y estas tres tipos de tentaciones. Israel nos pasó también. Nosotros también nos pasamos. Nuestra cuaresma durará el tiempo que dure tu vida aquí en la tierra. Pero algo muy interesante, mis amados hermanos, en esta cuaresma es que la cuaresma no es un tiempo definitivo, sino un camino a la resurrección. La cuaresma es un camino hacia la resurrección. Representa el tiempo real, cargado de sufrimientos y de peligros, pero que el cristiano espera superarlo con la ayuda del Señor, siguiendo el ejemplo de su Maestro, siendo como Jesús, buscando parecerse a Jesús. Primera de Juan 2:15 al 18: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Reflexionamos sobre nuestros desiertos, nuestras tentaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y le pedimos al Señor que nos restaure y hable a nuestro corazón, y le decimos, como lo que dijo Cristina Dinotto: no me dejes caer en la tentación, Señor de la vida. No nos dejes caer en la tentación de creer que los miedos dirigen nuestra vida. No nos dejes creer que tu espíritu de amor y poder nos dejó de lado y vamos a la deriva. No nos dejes caer en la tentación de encerrarnos en nosotros y creer que solo hay mañanas grises con gotas de desesperanza, angustia y desolación. No nos dejes caer en la tentación de creer que nuestro cansancio puede más que tu fuerza. No nos dejes creer que estamos paralizados, cobardes ante tu invitación a tomar la cruz, sin coraje, con miedo a fracasar en el camino de tu evangelio. No nos dejes tirar por la borda nuestra voz reclamando justicia para este pueblo. Llévanos a la senda clara, a esa diáfana y divina luz que viene de ti, y nos une y nos reúne para abrazarnos y darnos ánimo y decirnos una y otra vez: no tengan miedo, no nos dejes caer en la tentación. Amén. Mientras lidiamos diariamente con las distracciones de este mundo, hermanos amados, recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, te bendecimos por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús, por el ejemplo que nos dejaste. Y clamamos a ti, Señor, ayúdanos a parecernos a ti, Señor. Ayúdanos a pasar nuestra cuaresma, Señor, con dignidad, aunque vengan pruebas y dificultades, necesidades y muchas cosas más que dice el apóstol Pablo que es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ayúdanos a hacerlo con nuestra cabeza erguida, Señor, esperando tu venida, Señor, o esperando nuestro final. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias porque es viva y es eficaz. Es más cortante, dice, que una espada de dos filos.